Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, unidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, solamente recordando que por favor tengan sus micrófonos apagados. Si ustedes gustan, pueden tener su cámara encendida. Y al momento de tener alguna pregunta o quieren aportar al tema, pues nos lo hacen saber levantando su mano o abriendo su micrófono directamente. Muy bien. Entonces, para recordar un poquito las catequesis pasadas, porque ya tenemos tuvimos dos intervenciones, ¿verdad? Una con la psicóloga y otra con el joven que nos apoyó con las herramientas tecnológicas. Y ya tenemos, vamos a hablar un poquito sobre las sesiones pasadas, o más que todo en la última sesión que fue lo. Empezamos con una pregunta. La palabra de Dios en la catequesis, ¿cuál es su importancia? De acuerdo a todo lo que han escuchado en las catequesis anteriores, ¿cuál es la importancia que hemos descubierto de la palabra de Dios en la catequesis? Podríamos escuchar hoy a 2 o 3 personas que quieran compartir. ¿Hay alguien que quiere compartir? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en la catequesis? ¿O desean que yo le pregunte directamente a alguien? Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, le escuchamos. Gracias. La importancia de la palabra de Dios, valga la redundancia, es tan importante, tanto para nosotros los catequistas como para el catequizante. Impregnarla en el corazón de ellos, siempre y cuando la impregnemos realmente como acción, no solo como literalmente una palabra, sino que haciendo la acción en cada uno de niños, adolescentes o adultos, pero a través de nuestro testimonio de vida demostraremos cómo Dios, a través de su sagrada palabra, pues ha hecho de nosotros una transformación pues en el corazón de cada uno de nosotros. Y daremos pues ese testimonio para que esa transformación pues también sea para cada una de aquellas personas que están escuchando, que están teniendo hambre y sed de nuestro Señor. Muchas gracias. Una persona más.
¿Alguien que quiera compartir? Recuerden que es importante también sus aportes, es importante escucharles. He estado por años. Hay personas también que trabajan en otra parte de las funciones eclesiales. Entonces, una persona más. Tengo aquí un nombre, Anita Rivera. ¿Quiere compartir con nosotros cuál es la importancia de la palabra de Dios? Anita Rivera. Vamos a alimentar la mente. No vamos a poder darle el alimento de la palabra a las personas que nos están escuchando. Entonces, obviamente, si no tenemos con qué alimentarnos, nos vamos a morir. La catequesis, ¿verdad? Muchas gracias, Walter. Muy bien, continuamos con la sesión de la palabra con la vida, con la experiencia que nosotros tenemos. El encuentro también con la palabra de Dios tiene relación con las vivencias de nuestra fe. Y también surge como respuesta a la experiencia cristiana o expresión de fe. Hay diversas formas de la expresión de nuestra fe, y creo que eso también ya lo habíamos hablado. La primera es la confesión. Y la confesión van a ser las diversas respuestas del sujeto con su inteligencia y con su voluntad. Creo, Señor, ¿verdad? Confesar nuestra fe. ¿En qué creemos? La otra es la celebración de nuestra fe. Y en la celebración de nuestra fe incluye lo que dice acá. El grupo celebra su fe por la salvación del Señor en sus pies. Otra forma es como nosotros manifestamos nuestro compromiso con la fe que profesamos, la fe que celebramos. Lo descubierto y celebrado se hace vida, compartiéndolo con otros y construyendo el reino de Dios. Entonces, en general, podemos decir que a través de estas manifestaciones de fe, nosotros podemos ayudar a otros. Podemos nosotros ser testimonio para otros. Y podemos en algún momento ser luz para los demás. ¿Verdad? Pero sí es importante que nosotros consideremos que detrás de todo lo que recibimos, ¿verdad?
siempre debe haber un compromiso, ¿verdad? De nosotros como cristianos. Al momento de que nosotros recibimos formación, debe existir un compromiso. ¿Para qué ¿Para qué estoy formándome? ¿Para guardarlo o para darlo? ¿Verdad? Eso es bien importante. Y de ahí viene de la mano el compromiso que nosotros hagamos, ¿verdad? De lo que estamos recibiendo. Y a través de nuestra formación también nosotros nos preparamos para quienes vamos a servir. Generalmente no debiéramos de exponernos ante alguien sin estar formados. Porque eso conlleva a que en algún momento nosotros cometamos una serie de equivocaciones que está bien si no conocemos, pero cuando conocemos, eso nos ayuda a evitar esas equivocaciones. Todos nos podemos equivocar en algún momento, pero cuando ya conocemos, no debiera de pasar. Entonces, nuestro compromiso siempre va a estar ligado a los destinatarios, a quienes nosotros nos vamos a dirigir. ¿Quiénes son los que van a recibir la catequesis o el tema, el contenido que estamos preparando? ¿Verdad? ¿Quiénes son nuestras personas? Y debemos tomar en cuenta algo bien importante. Cada uno una forma de vivir, una forma de ver las cosas. Se desempeña en diferentes campos ante la sociedad, tiene diferente edad y diferentes intereses. Entonces, por consiguiente, su situación social y religiosa va a ser muy diversa. Y como pueden ver ustedes las imágenes que están saliendo en la pantalla, tenemos niños, podemos tener jóvenes, ancianos, adultos, que tienen diferentes vidas, diferentes compromisos, diferentes formas de ver las cosas. Por eso vemos que hay diferentes necesidades también de las personas. Vemos un grupo cantando, un niño, yo veo que está buscando algo. Puede ser juguetes, puede ser comida, puede ser lo que sea. Todo es de acuerdo a la edad, van surgiendo los intereses. Vemos a una persona bailando o haciendo ejercicio. Entonces, son diferentes formas de vivir, ¿verdad? Y entonces nosotros, conociendo el contexto de la gente, nos ayuda para saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo es que yo llego a estas personas? Y el documento general de la catequesis en su 165 nos dice: la necesaria atención a las distintas y variadas situaciones de las personas impulsa a la catequesis a recorrer múltiples caminos para salir a su encuentro y adaptar el mensaje y la pedagogía de la fe a sus diversas necesidades. Entonces, esto va en relación a lo que mencionaba Fray Luis, ¿verdad? De que no tendríamos que hacer repetitiva o solo contenido en la catequesis, sino que tomar en cuenta la diversidad de necesidades de los cristianos que estamos atendiendo. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? En este momento hay mucha necesidad de aprender sobre la tecnología. Los trabajos están basados en algo tecnológico. Esa es una necesidad que puede ser común, pero puede ser de que para un anciano eso no sea importante. Entonces, dependiendo del contexto que se vive y las necesidades de los catequizandos, nos pone a nosotros, como ven esta última imagen, en qué pensar. ¿Qué hago? ¿Cómo me dirijo a ellos? Está conociendo todo eso, y eso es algo que pasa todo el tiempo. Y para eso, ¿verdad? Hay herramientas especiales que nosotros debemos considerar al momento de
de nosotros aceptar la tarea de ser catequistas. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿para qué? Y dentro del para qué vamos a ver que están dos objetivos, ¿verdad? Y un objetivo siempre va a ser el que nos ayuda, nos da el camino, nos da la línea de a dónde ir. Y hay objetivos que nosotros vamos a trazarnos que van a ser objetivos generales. Y esos objetivos generales son los que van a abarcar, dice aquí, todo el campo catequético. Un objetivo general es hacia dónde quiero llegar yo al final de estos 3 meses, de este año, de estos 6 meses, dependiendo de cuánto tiempo va a tener usted a estos destinatarios o a este grupo. Entonces, ese es un objetivo general, ¿verdad? De todo este acto catequético. Pero también hay, y vemos esta imagen porque el objetivo es el camino que nos trazamos para llegar a la meta. Pero si no se sabe a dónde se va, o no se llega o se llega tarde. Eso es bien importante, definir qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero llevar a este grupo. Eso es muy, muy importante que se defina antes de empezar todo acto en la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Pero también existen los objetivos específicos y esos son los de cada sesión, ¿verdad? Ya sabiendo el objetivo general, hacia dónde quiero llegar, entonces yo ya vengo y pienso paso a paso cómo llegar a esa meta. Y eso se convierte en un objetivo específico. ¿Qué voy a hacer en la sesión o en la catequesis número 1, en la número 2, si son 20 catequesis, cómo llegar hasta de la 1 hasta la sesión número 20 para conducir a las personas que están a mi cargo en ese momento. Y como definición, podemos decir, el objetivo es aquello que se refiere, que se quiere conseguir. Puede ser el conocimiento, incluye los mensajes, la interiorización, adhesión a la palabra de Dios, la actitud, compromiso o actitudes a suscitar. Entonces, eso incluiría un objetivo, ¿verdad? Tanto general, hacia dónde los quiero llevar, como un específico. ¿Qué voy a hacer paso a paso para llegar a ese objetivo grande que yo ya tengo y que he encontrado? ¿Qué anunciamos? ¿Logran bien mi pantalla ahí? Es que yo veo que hay algo por ahí que no sube. Sí, está bien. Sí se Muy ve. bien. Entonces, ¿qué anunciamos? Dentro de lo que anunciamos, seleccionar los contenidos, dice. Y los contenidos los podemos seleccionar en base a la experiencia humana común, dice. Como vieron, hay una diversidad de intereses, diversidad de vidas, diversidad de personas, qué quiere uno, qué quiere el otro, pero hay experiencia humana que es común en todos, ¿verdad? Y acá pues tenemos algunas imágenes de las cosas que pueden ser comunes en todos. Todos tenemos necesidad de descansar, todos dormimos, todos tenemos necesidad de sonreír, de buscar cosas que nos motivan, que nos alegran. Todos en algún momento nos enfermamos. Estas podrían ser experiencias comunes en todas las personas. Y así pueden haber infinidad de cosas que son muy comunes. Todos tenemos necesidad de amor. Eso es una experiencia común. Todos en algún momento nos enojamos, todos en algún momento sonreímos, en algún momento tenemos hambre,
nos cansamos, tenemos energía. Entonces son experiencias comunes que nos ayudan a seleccionar nuestros contenidos. Y la palabra de Dios también es algo común. Todos tenemos necesidad de la palabra de Dios. Entonces, lo importante es precisar bien el mensaje que se quiere transmitir y que va a iluminar las situaciones o experiencias del grupo. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos. Precisar bien el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar? ¿Verdad? Esto puede ser algo que una catequesis donde estamos haciendo cuestionamientos graves o muy directos hacia alguna persona. No tiene que ser algo muy abierto, como lo que se expone aquí en la diapositiva, ¿verdad? No podemos, si sabemos la vida de alguien, no podemos estar nosotros basándonos solamente en esa experiencia, porque hay muchos otros que están escuchando y que sus experiencias no son iguales. Entonces hay que precisar bien el mensaje y qué se quiere transmitir. Y algo bien importante, ¿y qué va a iluminar? ¿Qué va a iluminar las situaciones, experiencias del grupo? ¿Cómo concretar la metodología? La metodología también va a ser algo que nos va a ayudar a saber cómo vamos a ir forjando ese camino, ¿verdad? Ese camino que nosotros queremos lograr. Y en primer lugar vamos a ver el uso de recursos tecnológicos. Anteriormente, pues, se hacían las catequesis y tal vez ese no era un recurso que se necesitaba. Teníamos la voz, teníamos las canas, teníamos los instrumentos, ¿verdad? Documentos de la iglesia, teníamos todo. Pero ahora, con la pandemia, se ha vuelto una necesidad el uso de recursos tecnológicos. Entonces, parte de la metodología ahora se requiere de esto. Y para no era algo necesario, pero ahora sí se necesita. Pero lo más importante es que lo tengamos, ¿verdad? Y que nuestros destinatarios también cuenten con ese recurso, porque si no, nuestra metodología no funciona. Acá habla sobre una modalidad que puede ser virtual, puede ser presencial o puede ser mixta. Y ante la pandemia hemos visto que esta forma híbrida de virtual presencial ha funcionado, ¿verdad? Si nosotros tenemos un protocolo muy bien definido, podemos tener grupos pequeños. La forma virtual quizá no llega a todos, tenemos diferentes necesidades y diferentes familias, y algunos no tienen recursos tecnológicos, pero esta parte de cómo nosotros hemos ido aprendiendo de la pandemia, qué necesitamos para poder tener ese contacto físico con las personas, nos ayuda a pensar en algo presencial. O puede ser si tienen recurso tecnológico, pero también los queremos tener en grupos pequeños, puede ser mixta. Y la virtud de la prudencia frente a temas. Eso es bien importante que lo consideremos cuando estamos hablando de la metodología. ¿Verdad? Hay temas muy como delicados que a veces debemos tocar, generalmente con la juventud, ¿verdad? O con los adultos, entonces por eso se requiere virtud de la prudencia. Y confiar en la gracia del Espíritu Santo. Todo acto catequético debe llevar esa iluminación del Espíritu Santo. Primero, el catequista debe pedir esa gracia, ¿verdad? Para que todo sea iluminado en base al Espíritu. Y la metodología se concreta en soy iglesia.
Algo bien importante que debemos hablar. Las actitudes de la gente de pastoral frente a situaciones particulares. Una actitud, voy a dejar de compartir en este momento. Una actitud va a ser aquello que nosotros manifestamos en base a nuestra forma de comportarnos. Si queremos un concepto, podría decirse que la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Cualquier comportamiento va a ser una actitud. Y pueden ser comportamientos o actitudes positivas, o pueden ser comportamientos o actitudes negativas, ¿verdad? Dependiendo de la situación, nuestra actitud va a cambiar, pero generalmente cuando nosotros queremos aportar algo, debe ser una actitud positiva. ¿Verdad? Y eso es bien importante que nosotros lo consideremos como agentes de pastoral. Muy bien, las actitudes del catequista. Todo catequista debe promover, en primer lugar, el conocimiento y la comunión entre los miembros de la comunidad. Debe también promover cuidar de las personas que han sido confiadas. Eso es bien importante, cuidar de todos. Tratar de comprender sus necesidades particulares para poderlas ayudar. Y desde este punto de vista, los catequistas se distinguen por tareas propias y por preparación específica. Abajo dice, esta situación de hecho sugiere que el catequista pueda conocer de antemano su destino y que se le introduzca la categoría de personas a las que ha de servir. Entonces eso es muy importante. Alguien dijo en una reunión de que nadie da lo que no tiene, y eso es bien importante, ¿verdad? Si nosotros queremos dar amor, primero debemos amarnos nosotros mismos, amar al más próximo, ¿verdad? Que sería nuestra familia, serían nuestros hijos o hermanos, y luego pues a los que vamos a servir dentro de una comunidad, sobre todo en la parroquia, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. ¿Qué es lo que queremos dar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Cuál es la actitud que nosotros queremos mostrar ante los demás? Y entonces acá se nos da una serie de cosas, compromisos que debe asumir un catequista. El conocimiento y la comunión entre los miembros de la comunidad. Cuidar de las personas que le han sido confiadas. Tratar de comprender sus necesidades. Y algo acá dice, tratar de comprender. Porque eso es un poco complicado, ¿verdad? Cuando las necesidades son muy particulares, las necesidades son variadas, a veces es complicado eso de que comprendemos cada una de las necesidades, o el grupo es muy extenso, tenemos 200, escuché una vez en Zumpango que dijeron, comprender 200 personas con necesidades muy específicas y particulares, eso es imposible para un catequista, una sola persona. Por eso dice, tratar de comprender sus necesidades. Pero algo que sería muy común, por ejemplo, en los niños, ellos siempre tienen la necesidad de estar activos, estar jugando. Entonces eso es común, ¿verdad? Todos los niños. Algo que puede ser común en los jóvenes es, ellos tienen la necesidad de ser escuchados, ¿verdad? Entonces ahí es donde el catequista debe de comprender ciertas necesidades que son comunes, como les decía, las muy específicas de cada uno. Eso es imposible cuando es un grupo muy, muy extenso. Y yo sé que hay parroquias que trabajan con grupos grandes. Entonces eso sería una de las limitantes para comprender todas. ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí?
Si no, continuamos. Siempre en la línea de las actitudes de la gente de pastoral frente a situaciones particulares. Hay que tener presente, además, la sensibilidad que el catequista deberá mostrar para comprender y prestar su ayuda en ciertas situaciones difíciles. Entonces, el ser sensible significa que usted va a compadecerse de aquel que está pasando situaciones difíciles. El ser insensible es asumir que no está pasando nada. Entonces dice, un ejemplo dice, la unión irregular de la pareja. Los hijos de esposos separados o divorciados. Entonces, ese es un ejemplo bastante específico en cuanto a lo que puede surgir dentro de los grupos que nosotros atendemos, ¿verdad? Y pasa en cualquiera de los grupos que van a atender, siempre va a haber uno o dos que está viviendo en situaciones difíciles como estas. El catequista debe participar y expresar verdaderamente la inmensa compasión del corazón de Cristo. ¿Alguno de ustedes tiene a la mano su Sagrada Escritura? Yo sé que no era el tema del día de hoy, pero si tienen su Sagrada Escritura, si puede buscar Mateo 9:36, que nos ayuda con esta frase que dice, expresar verdaderamente la inmensa compasión del corazón de Cristo. ¿Alguien tiene su palabra, su Sagrada Escritura cerca? Muy bien. Si nadie puede, Mateo 9:36 dijo, señor Pati. Sí, por favor. Le escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros poco. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a enfocarnos específicamente en el versículo 36 que marca San Mateo acá, que dice, en mi versión dice, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión que estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Entonces, el catequista debe tomar esta parte que dice la Escritura como la compasión del corazón de Cristo, ¿verdad? Cuando se ve que el niño sufre por esta situación difícil que está pasando, que llega triste, y nosotros sabemos el contexto familiar, un poco del contexto familiar de este niño, debemos mostrar esa sensibilidad. Preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque eso es lo que está mostrando aquí, ¿verdad? La compasión, ¿verdad? Que va a tener ante la situación de este niño, de este joven, o quizá de este adulto que llega, ¿verdad? Porque generalmente también a los esposos separados o divorciados hay algo que está lastimando por dentro, ¿verdad? Y quizás los que más van a hablar son los niños, son los jóvenes, pero generalmente van a llegar personas con esa carga emocional fuerte a nuestros grupos. Y es la compasión que se nos está pidiendo tener. No solamente no vamos a tener como nosotros las herramientas como para poder ayudar en algún momento, pero siempre la parte de la compasión es como si se acercan y nos quieren decir algo, nos quieren contar algo, pues estar abiertos nosotros a poder escuchar. No vamos a arreglar la situación familiar, pero sí estamos en ese momento
mostrándonos sensibles a esa realidad, a esa necesidad. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Alguien más puede leer Marcos 6:34? Yo la tengo, hermano. Le escuchamos. Marcos 6:34. Al desembarcar, vio un gran gentío y sintió lástima, porque eran como ovejas sin pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Marcos nos habla lo mismo que Mateo, solamente que con unas palabras un poco diferentes, ¿verdad? Pero siempre habla sobre la compasión que muestra Jesús ante las personas que lo siguen, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros nos abrimos a las personas, es como esa parte que se compadeció de los demás. Y en otro momento va a decir que les dio comida, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Qué nos dice Lucas 7:13? ¿Me permite leerla? Claro, lo escuchamos. En el Evangelio de San Lucas 7:13 dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Solamente ahí? Sí, está bien hasta ahí. Entonces, acá no habla de las personas, del mismo momento que estaba hablando Marcos y Mateo. Acá habla de otro pasaje donde se acercan a pedirle ayuda a Jesús. Entonces, si regresamos a Lucas, vamos a ver que habla sobre la resurrección o resucita al hijo de una viuda, ¿verdad? Por eso y es otra forma de compadecerse, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Aparte de las actitudes, el catequista también debe considerar sus virtudes. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué son las virtudes humanas? 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Esa es una virtud. Entonces, tienen relación con las actitudes humanas, pero esto es como más profundo, ¿verdad? La virtud es más fuerte que una actitud, es iluminada realmente. La virtud es iluminada y es iluminada por el Espíritu. Virtudes y actitudes que todo catequista necesita tener. Y aquí tenemos varias. Vida de piedad, disciplina, verdadero amor, trato amable y cordial, comunicación asertiva. Y este tipo de comunicación asertiva es muy diferente a una simple comunicación, no solamente hablar con alguien. La comunicación asertiva se refiere que yo expongo con las personas directamente, ¿verdad? Lo que yo estoy sintiendo, estoy pensando, va con alguien, con la persona que necesita ir, ¿verdad? Una comunicación no asertiva es que yo tengo una dificultad con alguien, tengo un sentimiento que me ocasionó una circunstancia con alguien específicamente y voy y se lo cuento a otra persona. Y no voy con la persona que me hizo sentir mal, por ejemplo. Entonces, la comunicación asertiva ahí no funcionó, porque
en lugar de ir con la persona que me hizo sentir mal, fui con otra persona. Entonces, realmente la comunicación asertiva es hablar en el momento ideal, decir lo que sentimos respetuosamente hacia algo que estamos tratando. O en este caso, el ejemplo que yo di fue algo que hirió mis sentimientos, entonces pero en el momento ideal con la persona indicada. Entonces eso tiene relación con una comunicación directa. Convicción, responsabilidad, limpieza y buena presentación, constancia, respeto, prudencia y obediencia. Créanme que cuando vi yo este montón de palabras, con muchos recuadros, digo yo, es bastante fuerte hacia el catequista, es bastante grande lo que se espera de un catequista, de nosotros, y como recuerdan, todos los bautizados somos llamados a ser catequistas o a hacer esta función de catequista. Entonces, creo yo que es bastante el compromiso que se debe asumir. ¿Tiene algo que comentar antes de avanzar? ¿Qué piensan de esto que está en la pantalla? ¿Nadie? ¿No les ocasiona algo esto? Hola. ¿Sí? Soy Minor, Le catequista de escuchamos. adultos. Aquí estamos los dos con mi esposa Evilia. Sí, le escuchamos. Esto me hace recordar un poquito la vivencia que hemos tenido al momento de dar las catequesis de adultos, ¿verdad? Que, en primer lugar, que hemos tenido, así como hemos tenido jóvenes, hemos tenido también ya personas bastante adultas. Por ejemplo, la edad mínima para recibir a alguien en catequesis de adultos es de 18. Y hasta los 100 años, tal vez, ¿verdad? El máximo. Y la situación ha sido una vivencia muy interesante, pues, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, cada uno vive una experiencia diferente, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en el grupo hemos tenido ya personas ancianas, hemos tenido jóvenes de 18 años. También hemos tenido personas que son estudiantes universitarios y hemos tenido también personas que son analfabetas y que han necesitado también un acompañamiento en cierto modo de parte nuestra, pues, ¿verdad? Para poderles acompañar en este proceso. Y ha sido interesante porque de alguna manera todo esto que se ha visto esta tarde, nosotros lo hemos experimentado, ¿eh? Por ahí vi que estaba Danilo Carcús, que también no me dejará mentir, pues, ¿verdad? De alguna manera nos hemos metido en el asunto con muchas de estas personas adultas, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes estudiantes universitarios, ellos inmediatamente salían de la universidad y llegaban a recibir las catequesis. Y algunos hasta ni tiempo le daba de comer algo por ahí. Y entonces a nosotros se nos ocurrió, por ejemplo, compartir con ellos una taza de café todos los días y un panito. Luego se nos ocurrió, dentro de los mismos grupos con catequistas, dentro de ellos mismos tomaron la iniciativa y dijeron, ¿y qué tal si nosotros traemos una refacción para compartirla cada sábado, ¿verdad? Hagamos grupos, y entre ellos mismos decidieron hacerlo así. Y entonces que compartían, no se me olvida que en una ocasión había un joven que fue de los que propuso esto, y se le ocurre compartir pizza, ¿verdad? Y mandó a traer la pizza a Pollo Campero. Y que si al ratito empezaron a llegar más, total de que él había comprado pizza como para 12 catequizandos. Y ese día se nos llenó el salón porque llegó hasta como 32, creo que fue un número grande el que tuvimos. Y él dijo, bueno, ¿querés que te ayudemos? Le dijimos nosotros, no, porque si yo acepté la responsabilidad de compartir con ustedes la pizza, pues
lo tengo que hacer. Y de alguna manera, algunos de aquellos que llegaban, por ejemplo, sin haber comido nada, pues dice que siempre esperaban ese momento de receso para, no solamente para compartir, sino para compartir un poquito la comida. Y era interesante, pues, ¿verdad? Porque de alguna manera también esto nos ayudó también para conocerles a ellos, ¿verdad? Algunos llegaban, por ejemplo, que no tenían el sacramento del matrimonio, por ejemplo, a personas que llegaron con que querían ser confirmados, pero que no tenían el sacramento del matrimonio. Entonces empezamos a detectar todo eso y a meternos en el rollo con ellos, animarlos. Algunas de las señoras, porque ya eran señoras, pues animarles, ¿verdad? Algunas decían, es que quizás no va a querer mi pareja. Bueno, trae a tu pareja y platicamos con ellos, ¿verdad? Total de que en algunos de los grupos salió más, pararon casando como 4 o 5 parejas, tal vez, ¿verdad? Y esto ha sido bien interesante porque a nosotros nos ha ayudado mucho esto, el meternos en el asunto propio de las personas, pues, ¿verdad? El problema ha sido, por ejemplo, cuando hay algún sacerdote que no quiere colaborar, porque ellos dicen, no, que ellos vengan, ¿verdad? Pero y la gente muchas veces es un poquito cohibida y le cuesta eso. Y hay sacerdotes que lo entienden y hay sacerdotes que no lo entienden. Entonces esto, pues, tenemos que hablar en cierto modo también con mucha convicción, con mucho respeto con los sacerdotes y hacerles ver, pues, ¿verdad? Dentro de esta mucha experiencia también han habido personas que han llegado a recibir la catequesis y resulta que no tienen ningún sacramento, ¿verdad? Que han participado durante toda su vida en iglesias no católicas. Y pues con ellos se ha tenido otro trato diferente, ¿verdad? Entonces todo esto es bien interesante. De alguna manera, platicábamos aquí con mi esposa y nos identificamos con todo esto de que se está tratando hoy por la tarde, ¿verdad? Interesante, Pati. Gracias. Gracias a usted por compartir. Creo yo que, como les mencionaba al principio, ¿verdad? Su experiencia y todo el trabajo que ha hecho tiene que ver con mucho de lo que está aquí. Y muchas cosas no son aprendidas, sino que son cosas que la misma persona o ustedes ya tienen, ya es parte de su ser, ¿verdad? Esas actitudes ya son parte de la persona, ¿verdad? Y muchas de estas actitudes fueron aprendidas desde pequeños y otras las aprendemos, estos comportamientos aprendemos un poquito mayores, pero por eso se expone acá cuál sería la forma ideal de ser del catequista, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos no somos perfectos, pero en algún momento se está proponiendo para que sea algo que nos motive a crecer como catequistas, ¿verdad? Eso sería muy, muy bueno si pudiera afectar nuestro carácter, nuestra forma de ser, todo lo que hemos estado recibiendo. Como les decía, ya falta poco, hemos hablado un montón del catequista y de la catequesis, entonces al finalizar todo esto, debiera de haber algo diferente en las atenciones, en las sesiones catequesis que ustedes van a dar. Y para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la vida de piedad. Y nos dice acá que la piedad es una virtud que nos hace sentir profundamente hijos de Dios. La vida de piedad son todos esos actos de amor que nos hace crecer en amor de Dios. Todos los catequistas y todos los servidores y todas las personas cristianas deben asumir esta vida de piedad como algo de su diario vivir, ¿verdad? Todos en algún momento tenemos parte de esta vida de piedad, pero para el catequista ya no es una opción, sino que debe ser parte ya de su día a día. Entonces, y hay medios para esto, y se van a identificar con algunos, pienso yo. Y aquí se nos proponen algunos. Comenzar y terminar el día agradeciendo a Dios.
muy, muy importante. Todos debemos de empezar el día y terminarlo agradeciendo a Dios. Como les decía, ya no es una opción para nosotros, es algo que debe ser parte de nuestra vida. La lectura de los evangelios para enamorarse de Jesús. Por eso la Sagrada Escritura debe ser algo que debemos tener a la mano, ¿verdad? Porque ilumina nuestra vida y nos conecta con Jesús. Jesús que estuvo en esta tierra, Jesús que se hizo humano como nosotros. Dirección espiritual. ¿Verdad? Eso es bien, bien importante para los catequistas, alguien que les guíe hacia cómo ser más espirituales. Tener un plan de vida o vida de piedad concreto, el cual hay que hacer diariamente. Y aquí nos proponen lectura espiritual, oración mental, rezo del rosario, rezo del ángelus, visita al Santísimo. Y yo sé que ustedes, los que están aquí conectados, hacen mucho de esto que estamos hablando. Yo sé que lo hacen. Recepción diaria de la Eucaristía o en domingos, confesión sacramental. Retiros espirituales y examen de conciencia continua. Todos estos serían los medios que nos conllevan a tener una vida de piedad. Entonces, para terminar, pues que creo yo que es necesario que nosotros consideremos como parte de nuestro crecimiento espiritual. Si hay algo que no practicamos de todo esto que se nos está exponiendo y que están viendo en la pantalla, pues empecemos. Que hoy sea el inicio de esta práctica. Porque a través de esto, pues se va a estar iluminando el camino que nosotros hemos iniciado como formadores de vidas, ¿verdad? Como que llegamos a ser transformadores también. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Esta fue la sesión número 13. Si tienen preguntas, pues las vamos a atender ahorita. Y si no, pues vamos a terminar con nuestra oración. ¿Alguien tiene una pregunta o algún comentario? Pati, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, le escuchamos. Es solo para comentar que me encantó este tema, qué hermoso, porque yo lo resumo que ahorita este tema fue donde se presentó al catequista más humano, al catequista más parecido a Jesús, que es una gran responsabilidad. Se presentó al catequista que encarna la palabra de Dios. Como usted decía, muchos aquí pues andamos intentando hacer eso. Todo lo que ahí se dice, pero es un tema muy hermoso y ver lo que es un catequista, que guía almas, que guía seres humanos, porque no es a máquinas, no es a cosas materiales, ¿verdad? Entonces, hermoso. Y lo explicó tan sencillo que de veras le llega al corazón a uno y no solo que le llega, no que le transforma a uno su manera de vivir, ¿verdad? Y de transmitir las cosas a los demás. Gracias, Pati. Y qué hermoso ser catequista. Gracias. Buena tarde a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Creo yo que de eso se trata, ¿verdad? De que seamos más sensibles, más humanos. La verdad de que cuando nos cerramos a un programa, nos cerramos a un contenido, a una guía, deshumanizamos realmente la tarea que tenemos y estamos trabajando con personas y somos personas.
que vamos en un proceso de formación, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que se considere. ¿Alguien más? Perdón, Pati. Sí. Concuerdo bastante, no bastante, concuerdo al 100% con el señor de Azul que hablaba hace ratito, en el sentido de que nos presenta el catequista directamente como ser humano, más humanizado directamente. Y algunas personas en otras parroquias que he tenido oportunidad de contactar con algunas personas, los jefes de cada sección, digamos, y muchas veces pocos sacerdotes, pero por ahí anda más de alguno, que mencionan o dicen tal o cual persona no lleva vida de piedad porque no va todos los jueves a Santísimo. Miren, no pasa a la capilla de oración perpetua una hora o una hora diaria. Queremos enfocar a una persona directamente como que fuera un monje que está enclaustrado y no tiene nada más que hacer, cuando realmente todo creo que si no somos del 100% todos trabajamos, tenemos un horario muy cerrado, no sé cómo, pues ahí sí que es el Espíritu Santo el que nos brinda unos momentitos ahí para poder compartir con los muchachos, con las personas que tenemos a nuestro cargo. ¿De dónde sacamos el tiempo? Realmente no lo sé. ¿De dónde sacamos el tiempo? No lo sé, con tantas actividades que todos tenemos propias como seres humanos, pero siempre quieren, no, es que usted no tiene vida, eh, ¿cómo se llama? Eh, de piedad, porque no va una vez a los domingos, como ya estaba bien escrito ahí, va solo los domingos, pero usted tiene que ir todos los días. Pero si mi trabajo no me permite ir todos los días, si mi trabajo no me permite los jueves a la exposición del Santísimo, posiblemente tenga un rato para pasar a la capilla de oración perpetua, pero mire, no puedo una hora porque también me necesita mi casa, me necesitan mis hijos, tengo que salir con ellos, por lo menos de repente, pues llevémonos al parque o compartamos una comida juntos, aunque sea en el patio, saquemos un toldo o simplemente sentémonos en la grama y compartamos una comida. Obviamente, yo no entiendo que no vayamos a una capilla de oración perpetua o pasemos saludando a Santísimo como nuestro Padre, 5 minutos, a veces con 2 minutos que nos hagamos presentes con nuestro papá. Si nos ha pasado a nosotros cuando estamos fuera de nuestra casa, a nuestro papá o a nuestra mamá le gusta, ¿qué tal viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mamita? ¿Cómo estás? Yo los vine a visitar, ya me voy, pero se quedan agradecidos con esa visita de 1 minuto, de 2 minutos. Entonces, en algún momento, no sé si eh, me salgo yo o me extremizo, pero muchas veces siento que poner límites, en este caso, mire, tiene que asistir 1 hora forzosamente, tiene que hacer esto 2 horas, tiene que asistir. Tenemos que ver también la realidad de nuestra vida social. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando a las personas que nos escuchan o que están conectados, como decía Fray, que nos escuchan en Venezuela, en otros países? ¿Cómo se está viviendo la situación social en estos países? Entonces, obviamente, pues perdone que si me extendí bastante, ¿verdad? Pero sí, obviamente, como catequista, como ser humano, esta humanización que se dio en la charla, pues yo creo que hasta la larga se quedó corta, porque hay mucho que hablar, pero por lo menos lo básico se dio a entender muy bien, las expresiones pues fueron las adecuadas y de repente se puede ampliar un poquito más en algún momento, pero muchas gracias por el tema y pues de repente nos miramos el martes, primero Dios. Gracias por su aporte, ¿verdad? Y para finalizar, solamente quiero decir que la vida de piedad no es algo que se debe estar gritando a los 4 vientos, sino que se debe manifestar con la actitud. Entonces, si alguien tiene una vida de piedad muy fuerte, no necesita decir yo rezo rosario, yo hago esto, yo hago lo otro, sino que se va a notar con sus actitudes, se va a notar con la expresión de sus virtudes en todo momento. Entonces, por eso les decía yo, esa transformación que va teniendo uno, ¿verdad? En cuanto a lo que vive, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, se llena el corazón, que se rebosa y que se transmite al exterior. Entonces, creo yo que eso es bien importante que no tomemos en cuenta. Bien, entonces quiero solicitar a alguien que pueda apoyarnos con. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos infinitas gracias por esta enseñanza, por tu palabra, por el mensaje, por lo que nos has dado hoy, Señor, en esta tarde, en esta enseñanza. Te pedimos por la persona que has capacitado para poder brindar esta información. Te pedimos por todos nosotros para que también nos capacites y podamos ser esos servidores tuyos fieles, Señor, que podamos servir con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho discernimiento, sabiduría, Señor, que solo con tu Espíritu Santo lo lograremos. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque nos permite servirte, amarte. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo de paz, de amor y de fortaleza. Y que a pesar de todas las circunstancias, problemas, situaciones difíciles que podamos estar viviendo, tú nos tomes de tu mano, Señor, y poder seguir adelante. A ti, Mamá María, tú que eres nuestra Madre amorosa, que también está en el cielo y está pendiente de todos nosotros, también te pedimos tu amor, ese amor incondicional que nos das como Madre. Bendita seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.